Vale, ya debería estar grabando. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Espero que os sea útil lo que vamos a hablar hoy. Y nada, pues empiezo, bueno, recap, taller barra webinar de web scraping. Sé que alguna gente que preguntó por el taller sí que sabe un poquillo del tema y ha hecho cosas, pero bueno, para los que no, no pasa nada. Vamos a hacer un repaso así general, un poco de lo que es web scraping, lo que es problemillas típicos, el entorno para que se usa, herramientas también, es un repaso más conceptual, más o menos hora y media como mucho. Y bueno, luego si hay gente que se quiera quedar, pues quizás hacemos algún ejemplo práctico, pero ya fuera de lo que es el webinar como tal. Toda esa primera parte quedará grabada también, por si en algún momento os tenéis que ir y la tendréis disponible en el Moodle los que estéis apuntados como alumnos. Los demás, creo que aún estáis a tiempo de apuntaros como alumnos, aunque estéis ahora como invitados, y podréis ver también igual allí las grabaciones de los talleres. Así que bueno, al lío. Web scraping, ¿vale? Bueno, yo soy Uxío Piñeiro, soy alumno de la SISI y llevo 2 años trabajando como ingeniero software en el área de data acquisition de mi empresa, es decir, dedicándome eh, casi full time a web scraping. Bueno, por ahí tenéis enlaces a algunas de mis redes, por si queréis curiosear o añadirme en LinkedIn, que yo encantado de tener más contactos y que me contéis también lo que hacéis. Y bueno, este taller pues es un poquito parte de los inicios, desde que es el web scraping y como he dicho antes, hasta llegar a la parte un poco de herramientas en Python, que se pueden también usar otros lenguajes, pero bueno, yo sobre todo en mi día a día hago web scraping con Python, entonces voy a hablar de herramientas en ese lenguaje, pero el resto de conocimientos son transversales a todos los lenguajes, o sea que nada. Vale, pues nada, primer pregunta, ¿no? Que nos viene a la cabeza. ¿Qué es web scraping? Para el que no le suene. Y es tan sencillo, pues como el nombre lo indica, scrape sería un poco de como rascar, ¿no? Y rascar la web, en realidad lo que estás diciendo aquí es extraer data, o sea, extraer datos de recursos web, ¿no? Recursos web, ¿qué son? Pues recursos web son páginas web, son APIs, son proveedores de contenido, etc., ¿no? O sea, todo lo que hay en la web. Principalmente cuando se habla de web scraping, se habla del proceso autónomo de web scraping, porque en realidad hacíamos una bromilla en la promoción del taller con el tema de copy-pastear Wikipedia, y eso sería considerado web scraping, ya que en realidad estás cogiendo datos de una web y copiándolos y pegándolos en otro sitio, ¿no? Normalmente para hacer algún trabajo de la universidad o incluso del instituto si volvemos hacia atrás. Pero claro, normalmente el web scraping se refiere al proceso automático de hacer eso, ¿no? Este proceso pues, se hace utilizando lo que se llaman crawlers o scraping bots, que no son más que programas, scripts para automatizar el proceso de extraer datos de la web. Y normalmente se hace con el objetivo de extraer esos datos y guardarlos en algún repositorio para después hacer algo con ellos, ¿no? Analizarlos, crear alertas, más lo que sea, ¿no? O para crear, por ejemplo, bases de datos para luego entrenar modelos o, o preparar programas o probar programas informáticos, lo que sea. En este pequeño esquema, un poco el resumen de cómo funciona el web scraping muy simplificado. La idea detrás del web scraping es poder acceder a datos que están en la web porque no hay otra forma de acceder a ellos o porque directamente son datos de naturaleza en la web, ¿no? Entonces, normalmente estos datos están, pues, por ejemplo, en las bases de datos de las páginas de las que queremos extraerlos, como puede ser datos de e-commerce, datos de finanzas, que nosotros no tenemos acceso a esas bases de datos, pero sí tenemos acceso al dato público, que es la web. Así que realmente lo que queremos es utilizar las páginas web como puente para acceder a esas bases de datos que están por detrás, coger los datos que nos interesan y guardarlos nuestros repositorios de datos, ¿no? En ficheros, en bases de datos, en lo que sea. Y esto lo hacemos utilizando pues lo que se llaman, como he dicho antes, crawlers o scrapers, que son estos scripts para automatizar esto y hacerlo a escala también. Cuando hablamos de web scraping,
hay que diferenciar sobre todo dos conceptos que se suelen confundir mucho. Uno es el web crawling y web scraping. Lo digo así un poco en inglés porque es el término, pero bueno, en el web crawling lo que hacemos realmente es buscar, ¿cómo decirlo? Buscar o mapear sitios web, ¿no? De hecho, a los crawlers también se les llama arañas porque el mecanismo que se utiliza es muy similar a cómo una araña construye una red. Un web crawler parte de una página original, una URL que nosotros le damos, y a través de unos selectores, que luego veremos lo que son, y una determinada lógica, extrae de esa página nuevos URLs a las que entrar y a su vez volver a repetir el proceso y volver a repetir el proceso. Y de esa forma, por ejemplo, podríamos mapear pues una categoría entera de un vendedor online, ¿no? Como es Amazon, por ejemplo, a partir de una sola URL. Podríamos mapear, por ejemplo, a partir de un artículo de Wikipedia, todos los artículos relacionados. Y bueno, muchos ejemplos de este estilo, ¿no? La idea es esa, partes de una URL, en esa URL la araña o crawler busca nuevas URLs, que a su vez entra en ellas, busca nuevas URLs, y al final acabas teniendo un indexado o incluso un dato extraído de esas páginas para tu base de datos o para un repositorio de datos cualquiera. El web scraping en realidad se refiere solo a la parte de cuando estás en una web y vas a seleccionar ciertas partes de esa web, ciertos datos de la web, para tener como una nueva visión, una nueva vista de esa página y guardarla en tus bases de datos, ¿no? Aquí un poco en el dibujo lo que intenta un poco representar es, por ejemplo, como si viésemos pues, o en la página de Wikipedia, en la página de un producto, tenemos mucha información y realmente lo que nos interesa, pues por ejemplo, el título, el precio, ¿no? En el caso de un producto y la imagen. Bueno, pues lo que hacemos es programar nuestro scraper para que se encargue de entrar en estas páginas y buscar solo esos datos que nos interesan y guardarlos en otra base de datos, ¿no? Entonces así tenemos un dato mucho más limpio, ¿no? Porque una característica de los datos web es que suelen ser unos datos que están semi-estructurados, no exactamente desestructurados, porque las webs sí que tienen estructura por debajo, pero de cara a lo que nos interesa a nosotros como aplicación de negocio que se dice, es un dato que está, pues eso, desestructurado y con mucho ruido de por medio, ¿no? Si pensamos en la página promedio de un vendedor online, como puede ser Amazon, igual a ti, pues por ejemplo, igual alguno lo ha hecho online, ¿no? De traquear el tema de los precios, pues ahí ¿qué te interesa? Te interesa el dato del precio del producto, con mucho el título y quizás te interesa saber la valoración o el vendedor que lo está vendiendo en ese momento, ¿no? Todo el resto de datos que hay en la web, que si las categorías, que si las reviews, que si descripciones, igual te da completamente igual, ¿no? Entonces, al final lo que haces es automatizar ese proceso de, en vez de entrar tú a la página a mirar esos 4 datos que te interesa, pues haces que un proceso automático lo haga por ti y te lo sirva de una forma más fácil de consultar, ¿no? Pues puedes hacer tu propio frontend o puedes metértelo en un Excel o lo que quieras. Entonces, la principal diferencia es eso, ¿no? Cuando hablamos de web crawling, hablamos de partir de una página y mapear toda una serie de URLs que luego podemos scrapear o no, igual solamente queremos indexarlas. Y cuando hablamos de web scraping, hablamos ya directamente de un recurso web, es decir, de una página o de una API, sacamos los datos que nos interesan, ¿no? Y los estructuramos de la forma que a nosotros nos interesa. ¿Qué podemos hacer con esos datos? Bueno, ya he mencionado un par de los ejemplos, ¿no? Principal uso de web scraping para data science. Para cuando quieres construir, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial, sueles necesitar muchísimos datos que normalmente no tienen por qué ser fáciles de conseguir, ¿no? Pueden ser cosas como eso, como datos de producto, la evolución, por ejemplo, de los precios de una acción en la bolsa, artículos de una base de datos de artículos, como puede ser Wikipedia o como puede ser papers o lo que sea. Y claro, construir esos datasets, o incluso, por ejemplo, perfiles, ¿no? De redes sociales. Bueno, dice Luis ahí, nada. Está Luis también de moderador. Ha habido un error, vale, perfecto. Nada que me incumba a mí. Pues como decía, en Data Science, para construir esas bases de datos, esos datasets que se llaman para luego entrenar tus modelos, el web scraping te viene muy bien porque te permite eso, te permite automatizar la recolección de datos, ¿no? Imagínate si tuvieses que estar tú manualmente yendo página por página, copiando y pegando el dato que te interesa, copiando y pegando el dato que te interesa, pues para eso haces un crawler o un scraper y consigues obtener todos esos datos y además lo puedes hacer de forma actualizada, no es que es una cosa que hagas una vez, ¿no? Lo puedes ejecutar, pues igual te interesan los datos de
del día, igual te interesa la evolución en el mes, lo que sea, ¿no? Entonces, a día de hoy es el principal uso, pero también le pisa muy fuerte el tema de e-commerce, de venta online, porque hay muchísima información muy interesante, tanto para consumidores como para marcas, que se puede extraer de los propios vendedores online, de las propias páginas de los productos, ¿no? Otras aplicaciones pueden ser, pues para finanzas, he dado el ejemplo antes, ¿no? Traqueo de acciones en bolsa. Imagínate que no eres un trader, no eres una compañía que tiene acceso a datos de mercado como tienen los brokers o como tienen las grandes entidades, pero sí que puedes acceder a cosas como Yahoo Finance, que luego haremos, de hecho, un ejemplo con esa misma página. Y puedes, oye, traquear pues tus inversiones, o puedes, simplemente porque te quieres poner alertas de, uy, cuando esto sube de precio, cuando baja. También se utiliza para temas de lo que se llama data journalism, o sea, para, por ejemplo, ponerte alertas de noticias, para automáticamente crear noticias a partir de contenido agregado de otras páginas. Se usa también para marketing y ventas un montón, para tema de deals, para controlar pues posicionamiento de tu marca, lo que es SEO, lo que es bueno, todos estos conceptos marketingianos. Incluso últimamente también se está poniendo bastante de moda para hacer lo que se llama job boarding, ¿no? Que es, pues por ejemplo, tanto como si tú como usuario quieres buscar trabajo, bueno, a día de hoy tienes páginas como LinkedIn, pero no todas las empresas publican sus ofertas en LinkedIn, ¿no? Hay empresas que prefieren publicarlas en su página, prefieren hacer procesos más cerrados, y en vez de estar tú mirando todos los días, pues a ver dónde tienes trabajo, bueno, pues puedes automatizarlo con un web scraper. Y a la inversa, también para las propias empresas, cuando quieren buscar gente, pues también, pues, por ejemplo, scrapean sitios de páginas de desarrolladores, GitHub, lo que sea, en busca de nuevos perfiles, ¿no? O sea que, como vemos, tiene muchos usos posibles. Todo esto del web scraping parte de una base, es que las páginas web no son lo que muchas veces nos creemos o lo que la gente se ve. Vosotros, como programadores, seguramente estéis más relacionados con la naturaleza real de una página web. Pero claro, la mayoría de la gente no cree que esto que ves es la página web, ¿no? Realmente lo que es una página web es texto con una estructura, normalmente HTML, y con ciertas cosas especiales, como pueden ser estilos de CSS, identificadores, funciones de JavaScript, y todo eso lo vamos a utilizar para conseguir datos de la página sin necesidad de ver visualmente la página en sí. Lo que preguntan por aquí, Jai pregunta, sí, los datos que obtienes con esto pueden ser en tiempo real. Efectivamente, pueden ser en tiempo real. Tú puedes coger y si estás dispuesto a mantener un servicio con la suficiente frecuencia de actualización, podrías tener perfectamente un scraper que está constantemente revisando un dato, revisando una página o una serie de páginas y dándote ese dato en tiempo real. Obviamente esto tiene aplicaciones infinitas, ¿no? Pero sí, por supuesto se puede hacer. Como decía, vamos a utilizar estas estructuras que tienen las páginas web para extraer los datos que nos interesan, ¿no? Aquí vemos un ejemplo con la página oficial de Python, que al final, pues si le echáis un vistazo así rápido al HTML, veis que tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar a scrapear, ¿no? Tenemos clases, tenemos IDs, tenemos la propia estructura de la página, la relación entre elementos de la página, y todo esto lo vamos a utilizar. ¿Cómo funciona? Normalmente se divide en estos 4 pasos, se pueden simplificar, se puede obviar alguno. En este taller / webinar vamos sobre todo a hablar de los 2 primeros, que es la descarga de los recursos y la extracción de los datos. Luego, obviamente, el camino obvio es guardar esos datos en algún sitio, pero esto ya es todo un tema aparte, porque bueno, podemos partir desde guardar, como he dicho hace un momento, en un CSV o un Excel, a pues tener sistemas de ETL que nos guarden archivos en la nube y que luego nos hagan filtrados y nos suban a distintas bases de datos. Bueno, hay muchas opciones, ¿no? para esto. Y finalmente, a la parte de analizar los datos, esto ya sería luego podríamos dedicar una propia sesión a esto de análisis de datos, porque pueden ser desde cosas simples como hacer unas pequeñas métricas de monitorización, un sistema de alertas, o pueden ser cosas como entrenar un modelo de ciencia de datos, ¿no? Entonces, sobre todo nos centraremos en las 2 primeras. La primera de ellas es la descarga de los recursos, ¿no? Cuando hablamos de descarga de los recursos, recordemos, ¿no? Al final, toda la información que vamos a extraer son recursos que están en la web, ¿no? Se le llama recursos, y de hecho esto es una terminología oficial, entre comillas,
porque son estructura de datos o archivos en sí mismo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, las imágenes, que están publicadas en una web y que nosotros le vamos a pedir esos recursos a los servidores en los que están albergados, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues con las peticiones HTTP, ¿vale? Es que esto es la base del web scraping. Cuando hablamos de peticiones HTTP, pues como el propio nombre indica, como he dicho, es hacer peticiones a los servidores. Y aquí es algo que cuando estamos navegando por la web hacemos de forma automática, es decir, nuestro propio navegador hace esto por debajo, buscamos una URL, lo que estamos haciendo es una petición a esa URL y al cargar esa página puede haber recursos externos, como pueden ser, pues como he dicho antes, imágenes, o pueden ser JavaScripts, o pueden ser otras páginas enlazadas que se cargan en el tiempo en el que el navegador abre la página, que al final el navegador por debajo está haciendo todas esas peticiones y luego veremos cómo lo hace, ¿no? Y esas peticiones pues se suelen caracterizar por tener estas secciones que pongo aquí, que son muy relevantes para web scraping y que entraremos más en detalle. Entre ellos, pues eso, headers, cookies, user agents, status codes y content types. Os sonarán segurísimo lo de las cookies, porque creo que todos estamos familiarizados con la pestañita de aceptar cookies. Y esto también es muy útil para cuando se habla de web scraping, pero aparte de las cookies hay otra información, otros metadatos que se envían y que se reciben de las páginas a las que vamos a scrapear, que también son súper importantes, ¿no? Los headers, en concreto los user agents y tal. Luego, pues obviamente, como he dicho antes, ¿no? De hecho me lo he saltado. En las páginas web, cuando nosotros las vemos, estamos viendo visualmente, por debajo la gran mayoría suelen ser HTML, pero también tenemos otros recursos. Tenemos cosas como XML, por ejemplo, que luego podemos ver cómo se estructura. Los que ya habéis dado, no sé si es en base de datos avanzadas, creo, ya habréis visto algo de esto. Son estructuras de marcado, o sea, de lenguajes de marcas, ¿no? Que permiten estructurar la información. Y como digo, es eso, pues HTML es el más típico en web, pero también hay páginas que utilizan XML y, por supuesto, JSON para las APIs y también JavaScript para darle el toque dinámico, ¿no? Que hablando de dinámico, pues es lo que vemos a la derecha, los recursos, ¿no? Tipos de recursos, ya los he mencionado antes, páginas estáticas, tendríamos páginas dinámicas también, tendríamos APIs y CDNs. Las páginas estáticas son aquellas páginas que cuando tú las pides desde tu navegador y cuando las pides, como veremos después, con una request HTTP normal, todo lo que había en el navegador lo vas a tener delante en la petición normal. ¿Por qué? Porque no tiene recursos dinámicos, no tiene un JavaScript que cargue y te monte una tabla con los productos, o no hace 6 peticiones por detrás que le obtienen pedacitos de la web que luego te los muestran, ¿no? En el navegador, pero cuando tú haces la petición HTTP, si tú no sigues esos pedacitos, no los tienes, ¿no? Entonces solo tienes como una parte de la página. Pues las que te dan todo lo que tienen con una petición HTTP es lo que podríamos clasificar como páginas estáticas. Y luego tenemos las páginas dinámicas, que como he dicho, y de hecho en la web 2.0, que pues, se llama a la mayoría de páginas web o a los estándares web que hay a día de hoy, la mayoría de páginas suelen ser dinámicas, o al menos tener una parte dinámica, ¿no? Y eso pues entra en juego JavaScript, entra en juego, como he dicho antes, recursos externos, y aquí ya el tema del scrapeo se nos complica un poco, pero aún así hay herramientas para solventarlo y para acabar sacando los datos que queremos, ¿no? Luego está el tema de las APIs, ¿vale? Las APIs, que al final son interfaces de aplicaciones para pedir datos, son al final normalmente el mecanismo que utilizan las webs por debajo para darte datos a ti. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esas APIs están protegidas para que no cualquiera pueda coger y, por ejemplo, bajarse pues las publicaciones de cualquier persona de Instagram, porque la API de Instagram está cerrada. Tiene unos protocolos de autenticación y además de cara a la web externa pues se suelen utilizar cosas como ofuscación de código para que sea difícil localizar las APIs y demás. Pero cuando las encuentras son magia. ¿Por qué? Porque una API, a diferencia de una página web y sobre todo de una página web dinámica, no necesita ni la mitad de cosas para darte los datos. Y aún por encima te los da estructurados, porque las APIs suelen estar escritas en lenguajes como JSON o GraphQL o bueno, algunas también que en XML. Y ahí ya tienes un dato que es muy más fácil de trabajar, con mucho menos ruido de por medio que es una página normal. Entonces también son muy interesantes.
Y por último, he incluido los CDNs, que no se habla tanto de ello cuando se habla de web scraping, pero también son interesantes, ¿no? Los CDNs son explicándolo así a grandes rasgos, son como proveedores de contenido, ¿vale? De hecho, CDN por definición es lo que se llama una red de entrega de contenido. ¿Para qué se usan? Pues para todos esos recursos que la gente pide mucho, que no son propiamente, pues por ejemplo, la página y demás, como son imágenes, como son quizás, a veces sí, ¿no? Fragmentos de texto o cierta información que les interesa que estén a través de estos CDNs, de estos proveedores de datos, pues para acceder a ellos muchas veces no necesitas ir a través de la página, porque si consigues encontrar la estructura de las peticiones del CDN, puedes directamente pedirle al CDN, pues por ejemplo, imágenes, ¿no? Si te quisieses descargar todas las imágenes de una web y resulta que todas las URLs de esas imágenes siguen una estructura común, podrías perfectamente generar esas URLs programáticamente sin necesidad de ir a las páginas donde salen y descargarte las imágenes directamente, ¿no? Entonces también son interesantes para ciertos casos de uso. Vale. Ahora como que ya os he hablado un poco de conceptos y esto os puede venir un poco demasiado denso, vamos a ver ejemplos un poco más visuales, ¿no? Para ello, pues voy a pasar a Postman y vamos a ver un par de ejemplillos. A ver. Por ahora, si hay alguna duda tal, pues ya sabéis, podéis poner por ahí, lo vamos comentando. Vale. Si me deja compartir. Vale. Bueno, esto es Postman, ¿vale? La gente que haya trabajado con APIs seguramente le suene al menos, o igual ya tienen bastante experiencia. Postman es una herramienta que te permite probar APIs y peticiones web. Trabajar básicamente con requests y respuestas es una cosa que nos interesa. Y es un buen aliado cuando quieres hacer cierto tipo de pruebas sin irte ya a terminal o al propio lenguaje de programación, las peticiones que hacen las web por detrás. Entonces, ¿por qué también lo voy a utilizar ahora? Bueno, porque Postman nos da una visión bastante visual de lo que es una petición en la página web, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que antes estaba haciendo cuando estaba preparando el taller, de la página de Yahoo Finance, ¿vale? Que es una página que te da información sobre stocks y sobre la bolsa. Entonces, por ejemplo, cuando pedimos nosotros buscamos en esa página, en este caso, el stock de GameStop, que a quien sepa un poco la historia, pues ahora está muy, muy en boca de todo el mundo. Y hacemos esta petición, realmente es lo mismo que si nosotros hiciésemos una petición GET, que es pues, como dice el propio verbo, get, ¿no? De dámelo, o sea, de coger el recurso que hay en esa URL, ¿no? Entonces, realmente nuestro navegador está haciendo esta petición por debajo y lo que obtenemos es esto, o sea, obtenemos un código HTML, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nuestro navegador lo renderiza y entonces pues tenemos una preview, ¿no? Que aquí en Postman pues también podemos tener. Y esto sería lo que veríamos en nuestro navegador, ¿no? Como he dicho, visualmente esto es lo que tenemos, pero en esta respuesta hay más que simplemente el HTML, ¿no? Porque el navegador nos devuelve cosas como, por ejemplo, las cookies, que lo utilizan los propios proveedores para identificarnos normalmente, o para temas de autenticación, o para temas de traqueo, por ejemplo, de publicidad y demás. Y también nos devuelve unos headers, que nos dan un poco más de información sobre lo que nos ha dado, ¿no? En este caso, los headers los genera el host que nos ha dado la página web y podemos ver que hay algunas cosas que utilizan ellos seguramente utilizan para temas internos o para peticiones a otros recursos, pero bueno, hay algunos headers que son muy comunes, ¿no? Por aquí vemos, por ejemplo, temas de bueno, opciones del propio site, podemos ver cosas como el encoding, podemos ver cosas como la fecha en la que se ha pedido y demás. Son headers que utilizan ellos, ¿no? Para poder manejar internamente la página. Pero estos mismos headers que nos dan ellos, también los podemos utilizar nosotros a la hora de pedirlos. Porque ahora, por ejemplo, estamos haciendo una petición súper simple, ¿vale? En la que no tenemos pues ni parámetros ni nada complejo. Headers, pues lo más básico, ¿no? Aquí estos
se pueden prácticamente eliminar, son de los de Postman por defecto, pero son irrelevantes. Pero, por ejemplo, cuando queremos insertar una cookie en una página web, pues nos interesa utilizar los headers para enviarle esa información a la página web y que actúe de forma distinta según lo que le damos. Cuando hacemos una petición GET, normalmente nuestra principal forma de comunicarnos con la página web es a través de los headers. A veces también nos interesa hacer peticiones POST, ¿vale? Que son peticiones en las que enviamos, supuestamente enviamos un recurso nosotros, pero en ciertas páginas web se utilizan, pues por ejemplo, para temas como el login, ¿no? El login de una página web al final es hacer un post a un endpoint, o sea, a un recurso de una API con unos datos, como puede ser pues, username y password, y esa página, esa aplicación, nos devuelve normalmente pues, un token que luego se mete como header para hacer el resto de peticiones de la página. Entonces, a veces, como en ejemplo de la autenticación, el login, nos interesa hacer esas peticiones post con unos datos concretos para que nos devuelva algo que luego utilizamos nosotros para scrapear los datos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos meter un body, que hay distintos formatos, y utilizarlo pues para, como he dicho, eso, sacar datos, ¿vale? Interesante de Postman, que a diferencia de cuando estamos probando en el navegador, con Postman sí que podemos saber si un site nos bloquea, ¿no? Por ejemplo, que de hecho tenía aquí un caso, a ver si ahora le apetece bloquearme. Amazon, cuando se cansa un poco de que le pida siempre lo mismo, he dicho, mira, voy a copiar la URL entera, ¿vale? Para que se vea. Vale, aquí está una URL de Amazon, ¿vale? De un monitor. Si veis ya, Postman ya ha generado, vamos a obviar esto, ya nos ha reconocido ciertas cosillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la URL realmente de esta página es esta parte que llega hasta aquí, ¿vale? A partir de la interrogación son parámetros que se envían en la request. Estos parámetros, por ejemplo, que nos ha metido automáticamente en la URL, son parámetros que utiliza el propio Amazon, pues por ejemplo, para saber de dónde venimos, o sea, de referencias, ¿no? Para saber, a veces también lo utiliza para geolocalizarnos, para traquear, pues por ejemplo, si entramos a un producto a través de un referral, pues utilizan esos parámetros, bueno, para distintas cosas se pueden usar, ¿no? Pero realmente son totalmente inútiles, es decir, podemos limpiarlo. De hecho, hacemos la prueba, a ver si nos deja y no nos bloquea. Vale, mira, nos ha dejado navegar, ¿vale? Vale, pues podemos y realmente, ya veis que esta URL pues nos da el recurso que queremos, vamos a darle aquí, bueno, no puedo quitarlo, pero nos da el recurso que queremos, que era esta página de este monitor, pero realmente si los quitamos, pues también tenemos la URL original y nos daría el recurso igualmente, ¿no? ¿Por qué me interesa el caso de Amazon? Vale, veis que aquí nos sale esto de que elige tu dirección, ¿no? Porque no tenemos ninguna dirección seleccionada en Amazon. Bueno, una cosa curiosa de Amazon es que tú te puedes ubicar en cualquier parte del planeta utilizando unas de las cookies que te devuelve. Aquí cuando vemos las cookies que nos devuelve Amazon, vemos que, por ejemplo, nos da un Session ID, ¿vale? Que es el ID por el que nos vamos a identificar con Amazon mientras continuemos en esta sesión y ellos lo utilizarán para traqueo interno. Y luego nos da, por ejemplo, un UBIT Address, ¿vale? Y un Session Token. Esta cookie en concreto, la del UBIT Address, es la que le permite a Amazon saber dónde estamos localizados. Ahora mismo, pues nos ha puesto esta localización, que es básicamente como si no estuviésemos localizados en ninguna parte, pero nosotros podemos aprovechar esto y ahora vamos a copiar, por ejemplo, el ejemplo de España para localizarnos en España. Dejadme, bueno, no os puedo compartir pantalla, así que lo voy a copiar y lo vamos a ver en Postman igualmente. Mientras tanto, si alguna cosa que estoy diciendo no os queda clara, id preguntando, ¿eh? ¿Hasta aquí se ha entendido más o menos? ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Perfecto. Vale, vamos a ponernos, por ejemplo, vamos a intentar ponernos en Amazon Italia, por ejemplo. Vale, que tengo por aquí las cookies. Entonces, el Session ID es este. ¿Vale? Entonces, en vez de hacer la petición, ahora podemos ver las peticiones que le hemos dado, pues no le hemos enviado así nada como muy particular. Automáticamente Postman ha cogido el Session ID que nos ha dado Amazon en la respuesta,
nosotros lo podemos alterar en la siguiente petición, ¿no? Y por ejemplo, mira, todo esto no me interesa, solo me quiero quedar, de hecho, con el Session ID, que es este. Espérate, si me deja editar. Vale, voy a tener que meterlo yo. Vale, nos interesa el Session ID, ¿vale? Que lo he copiado de lo que tengo yo guardado. Y la cookie de la ubicación, que en este caso, bueno, en el caso, por ejemplo, de España se llama ubit-agbes, ¿vale? En el caso de Italia, por ejemplo, estaríamos en ubit-agbit, ¿vale? Y me llevo la cookie. Ahora os enseñaré cómo sacar estas cookies en el navegador, ¿vale? Y ahora, si no me trolea, que me ha troleado, quiero que me envíes la cookie. Vale, me falta. Me falta. Ah, bueno, claro, porque estoy. Vale, perdón. Creo que solamente. Vale, pues entonces espera, voy a probar con Barcelona porque esa también la tengo. Me la debería permitir poner en Amazon España, vale. Vale. Esto es un poco con lo que hay que jugar a veces para acceder, ¿no? Pues que es eso, por ejemplo, imagínate que tú tienes tu crawler montado en Estados Unidos, entonces claro, si entras a Amazon, Amazon automáticamente te posicionaría en Estados Unidos y, por ejemplo, no te muestra los mismos datos si hablas desde Estados Unidos que si lo haces desde, o sea, que si le pides algo desde España que si lo haces desde Estados Unidos, ¿no? Cambian precios, cambian sellers y esto pues te puede afectar al dato que estás extrayendo. Vale, ahora creo que sí que lo he copiado bien, 3439, Witagwex, vale, ahora por favor no me trolees y ponme en Barcelona. Bueno, pues nada, pues hoy no le apetece que lo hagamos. Vale, pues lo vamos a ver en el navegador, ¿vale? Directamente. Voy a compartir la ventana del navegador. Lo que coges es un código que genera Amazon. Y de hecho te lo genera por sesión, o sea, ese código, esa cookie está enlazada a tu sesión, pero lo guay es que si la capturas, la puedes utilizar en múltiples, o sea, múltiples llamadas, ¿no? O sea, al final, para él es como si te estuvieses volviendo a conectar y recuperar la misma sesión y la misma cookie, hasta que te las caduque, claro, que todas las cookies tienen una caducidad y a Amazon no le interesa que puedes utilizar las mismas cookies eternamente, ¿no? Entonces, bueno, pues te intenta un poco capar por ahí. A ver si compartiendo la pantalla, yo creo que es más fácil. Vale. A ver. Vale. Vale, entonces, como decía, ¿no? Pues nos metemos en Amazon España. Creo que era este el que tenía yo aquí seleccionado. ¿Vale? Y cuando estamos aquí, y aquí en cualquier página, ¿vale? Bueno, ¿funciona o se está cargando mal? No sé si lo estoy viendo yo mal o se os ve mal a vosotros también. Pero bueno, vamos a intentarlo igual. Cuando estás scrapeando, el mejor punto de partida es tu propio navegador, ¿no? Y una herramienta indispensable son las herramientas de desarrollador, ¿vale? Que podéis hacer en cualquier página, pues dándole a inspeccionar elemento o abriendo la ventana de desarrollador y automáticamente te da unas herramientas que de normal no tienes y que te vienen genial. Le cuesta cargar, ¿verdad? Sí, yo creo que es por la resolución. Vale, pero ahora se está viendo más o menos capado. Se carga cachos. Vale, pues mira, no puedo compartir la pantalla, comparto solo la ventana y ya está. Vale. Vamos a ver, que me deje cargar la ventana. Vale. Ok, vale. Ahora debería ir bien, ¿vale? He reducido las dimensiones. Vale, pues eso, como decía, las herramientas de desarrollador, ¿vale? Porque te permiten ver realmente el backstage de cualquier web. No solo te permite acceder al propio HTML y ver la estructura, ¿no? Por ejemplo, si vamos aquí, por ejemplo, imaginaos que queremos ver el precio, ¿dónde está el precio? ¿No? Pues le damos a inspeccionar
elemento y automáticamente nos lleva al HTML del precio. Y ahora esto lo usaremos para hacer los selectores, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no solo eso, sino que, claro, te da una consola para para probar ciertas cosas, como probar JavaScript, hacer queries utilizando los selectores que ya he mencionado, para sacar ciertos datos, pero también te da algunas maravillas como la ventana de red que te permite ver lo que realmente está cargando Amazon por debajo, ¿no? Si refrescamos la página, vemos todos los recursos que por debajo está cargando, que como veis muchos pues son llamadas como los que hemos visto en Postman de tipo get, hay algún post y demás, y estos recursos pues son de donde podemos sacar pues gran parte de la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos, esta creo que es la llamada raíz, sí. Vale, si nos vamos aquí vemos que en la respuesta de esta llamada nos ha dado unas cookies, ¿vale? Que nos dice que además aquí cuando expira, que es el Agvex no sé qué, el Cagvex, bla, 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 Session, ID, lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Vale, quedaos por ejemplo con cualquiera de estas cookies, ¿no? Vale, en este caso, si yo cambio mi ubicación, de hecho, vamos a hacer una cosa, voy a entrar en ventana de incógnito para que se pueda ver mejor. Bueno, si me deja, le abro pestaña ahora. Vale. Y tengo que compartiros la ventana de incógnito. Genial. Perdonad por los fallitos del directo. Es por el tema de la resolución que no le gusta mucho la resolución que tengo ahora mismo. Y entonces pues no me deja compartir la ventana entera. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, voy a intentar hacerlo con la pantalla porque no puedo compartiros, no me deja compartir la ventana que yo quiero. Tiene sus limitaciones. Pero bueno, vamos a ver si se puede ver con la pantalla completa. Vale. No se está viendo, ¿verdad? ¿Ahora? Ahora se está viendo. Vale. De hecho, sí que puedo reducirla. Vale, así mejor. Ok, bueno, pues eso, estamos ahora no tenemos ubicación elegida, entonces si vamos a la red y recargamos la página y nos vamos a la primera petición de arriba, pues tendremos unas cookies que nos dará, pues eso, las cookies de acceso, de ubicación y demás, ¿no? Si nosotros cogemos y cambiamos aquí y nos vamos a un código postal, por ejemplo, el de Madrid que era 28.000 algo, ¿puede ser? A ver. Vale, 28.005, por ejemplo. Vale, nos debería ubicar en Madrid. Aquí, al hacer la petición, ahora no estoy seguro si es exactamente con esta. Vale, sí. Aquí la cookie de UbiAcves, esta sería la de Madrid. Entonces, en teoría, si nos lleváramos esta cookie y la misma Session ID, porque están relacionadas, y las hiciésemos en posteriores llamadas, da igual que llamásemos desde Madrid, que llamásemos desde Barcelona, que le pidiésemos los datos desde Estados Unidos, que nos podríamos ubicar automáticamente en Madrid sin necesidad de tener que hacer este proceso manual de venir aquí y cambiar el código postal, ¿no? Pues este tipo de truquillos de pasar las cookies, de editar un header, por ejemplo, los user agents son súper importantes. Aquí no sé si nos va a dejar ver en la solicitud o en las cabeceras incluso. Bueno, pues esta es la respuesta. El user agent, ¿vale? Que el user agent es como un identificador que tenemos de nuestro dispositivo. De hecho, si vemos, por ejemplo, en user agent examples. Sí, muy bien. Vale, la sintaxis suele ser de este tipo, ¿no? Como pone aquí. O sea, tenemos, pues, por ejemplo, la versión de nuestro navegador, la información del tema, la plataforma que estamos usando, los detalles de la plataforma. A veces también nos añade identificadores, pues, por ejemplo,
de la versión de los drivers que estamos usando o de nuestras configuraciones de pantalla, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Pues aquí está el user agent este, pues es un user agent de un usuario de Mozilla que está en Windows y que está usando Firefox, la versión 47.0, ¿no? El otro, pues por ejemplo, es un Mac, ¿no? Está usando también Mozilla, pero desde un Mac, y además un Mac Intel, y desde la versión 42.0 de Firefox. Pues los user agents parece una tontería, pero también son un buen truco porque para un site es una de las cosas que mira para saber si eres un bot o no. Si tú llevas un user agent que literalmente dice algo el tipo o no tienes user agent o usas el por defecto, ¿no? Es mucho más fácil que el site te identifique como que tú no eres un usuario navegando, tú eres una máquina que me está haciendo peticiones. Y entonces esto pues no les interesa y te bloquean. Por eso jugar con los user agents, al igual que con las cookies, es bastante importante. ¿De qué venía en realidad un poco todo esto? Bueno, que jugar con las requests y las responses es una de las partes clave de web scraping, ¿no? Y con esas requests podemos conseguir de todo. Podemos conseguir, pues eso, desde obtener HTML de una web, saltarnos el sistema de login que tiene una página web, enviándole ciertas cookies, acceder a webs, o sea, a páginas o a recursos ocultos en teoría, o sea, que no pertenecen a lo que vemos habitualmente en la web, pero que sí que están aquí en estas llamadas. Y en algunos de ellos puede haber información muy interesante. Si bien, por ejemplo, no es la entrada a las APIs, o sea, no es la API directamente, algunas sí que nos dan parte de datos que vienen de una API. Y si sabemos modificar las cookies para, por ejemplo, fingir que esa llamada la está haciendo nuestro navegador después de haber venido a la página del producto, pues podemos acceder directamente a ese dato en vez de tener que venir a la página del producto y luego acceder al recurso, ¿no? Por eso es importante el tema de request y responses, ¿vale? Vamos a ver, que no me pierda. Vale, el tema que he mencionado antes de páginas dinámicas y páginas estáticas. Cuando una página es dinámica, y como hemos visto antes en Postman, prácticamente la página nos da tal cual lo que vemos en el navegador, es decir, como lo estamos viendo ahora. Pero ¿qué ocurre con las páginas dinámicas? Que muchas veces este HTML que podemos ver aquí, que podemos ver en el navegador y que, por ejemplo, vamos a partir del navegador para sacar nuestros selectores, puede que no se sigan comportando igual. Puede que falten cosas, puede que la estructura se haya movido, o puede directamente que literalmente hagamos una petición y nos deje delante de un JavaScript que no nos vale de nada, ¿no? Y tenemos que renderizarlo. Y para esto se utiliza automatización de navegadores. Luego veremos un ejemplo con una de las librerías más usada, que es Selenium, y la utilizamos pues, para saltarnos esta pequeña restricción. Vale, entonces, como decía antes, las herramientas de desarrollador son como la base del web scraping, ¿no? Son el punto de partida en la mayoría de procesos de escapeo. ¿Por qué? Porque si antes os he dicho que podéis venir aquí, por ejemplo, seleccionar el precio y decirle inspeccionar elemento, ¿vale? Y accedéis a este HTML, aunque luego en aplicaciones avanzadas pues juguéis un poco más con ciertos selectores y demás para obtener los datos, cuando estás empezando, pues puedes literalmente venir a copiar, bueno, no se ve en pantalla, pero bueno, si haces clic derecho sobre el elemento, la herramienta, y lo podéis probar en vuestros navegadores, os da una opción que es copiar y os da copiar el selector CSS o la ruta CSS o el XPath, ¿vale? Que es lo que vamos a utilizar para selectores. Entonces, ahora podemos pasar a hablar de eso, de selectores. Vuelvo a cambiar otra vez de pantalla. Vale. Y ahora me debería dejar enseñaros. Vale. Vamos a ver la prueba aquí con Replit, que es al final un IDE online, pero bueno, es para mencionar muy por encima distintos tipos de selectores que hay, ¿no? Cuando hablamos de selectores, hablamos de los lenguajes que utilizamos para navegar en esas estructuras de datos que tienen las webs, sea un HTML, sea un XML o sea un JSON, ¿no? Entonces, casi todos los selectores parten de la base de del regex, ¿no? De las expresiones regulares. Los que hayáis tocado, hayáis dado algo de TLP o así, os sonará lo de las expresiones regulares. A los demás, pues os sonará chino. Pero bueno, las expresiones regulares son como un metalenguaje
que nos permite, bueno, se utiliza para muchas cosas en informática, pero entre otras nos permite seleccionar partes de un texto, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo, el ejemplo que, un HTML de ejemplo que tenía antes en la presentación, ¿vale? Aquí, para esto, por cierto, tenéis herramientas como la que estoy enseñando ahora, que es Regex 101, y pues tenemos este HTML, ¿no? Simplificado, ¿vale? Es una versión simplificada del HTML. Bueno, pues nosotros con Regex, algunos... sí, mientras estás cursando TLP también te suena chino, sí. Hasta, de hecho, incluso acabas TLP y te sigue sonando chino. Pero bueno, nos permite pues hacer queries contra partes del texto, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, esto es caracteres de expresiones regulares. Creo que algunas cosas también se tocan en sistemas operativos. Esta secuencia, por ejemplo, de caracteres nos seleccionaría y lo usar cosas como Regex 100.1 es que nos da 101, perdón, nos da la explicación de todo lo que significa y es para machear todos los elementos que salen una o limitadas veces, ¿no? Y como veis, pues nos selecciona todos y si vamos a los match, tenemos cada una de las líneas del HTML seleccionadas. Pero claro, si por ejemplo queremos sacar de aquí el título, pues entonces tendremos que hacer algo que se enfoque en el título, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vale, lo que buscamos son estos tags del HTML que son los tags que identifican el título, ¿vale? Pues introducimos la parte de title, ¿vale? Ahí ya cerramos la búsqueda un poco, ya ves que solamente nos selecciona esa línea, porque es la única que machea, o sea, que se corresponde con esta expresión regular que estamos poniendo. Podemos centrarla un poco más y hacemos por aquí el barra title. De hecho, espérate, vamos a ponerlo en Python, vale, para que nos permita coger eso, ¿vale? Nos machea esa línea y si nosotros lo que queremos capturar, aquí vemos que nos captura como todo el texto, ¿vale? El title y el contenido de ahí y tal. ¿Queremos obtenerlo de dentro? Bueno, pues por ejemplo con Regex pues podemos tener un grupo y aquí ya tenemos un grupo de captura. Entonces ya tenemos justo el texto que queremos sacar, ¿vale? Todos los lenguajes de selectores y demás, en el fondo se basan en esto, en expresiones regulares. Pero en expresiones regulares también se basa el compilador. También se basa el linter que os dice que si habéis escrito el código bien. Algunos intérpretes también se basan en Regex para hacer conversiones y modificar un poco el código que escribís, ¿no? Entonces, todo se basa en Regex. Por lo tanto, Regex lo podemos utilizar, obviamente, para sacar datos. Claro que Regex se queda un poco limitado. ¿Por qué? Porque nos tenemos que... No limitado, sino complicado, ¿no? Queremos sacar, por ejemplo, los elementos que tengan, cuyo item prop sea igual a name. ¿Lo podemos hacer con Regex? Lo podemos hacer, o sea, podemos buscar esta secuencia de caracteres. Pero es mucho más... ¿cómo decirlo? Más lioso o más sucio que utilizar algunos de los lenguajes que nos simplifican esto al final lo que son APIs, ¿no? Por encima de Regex. Entre ellos, los más conocidos, selectores CSS, que aparecen con la aparición de CSS, los CSS son las hojas de estilo que hacen que las web se vean como se ven y no que se vean como el texto plano que he enseñado. Pues podemos utilizar esos mismos CSS, las clases, por ejemplo, los IDs de CSS para coger y obtener elementos de la web, ¿no? Igual que lo hace el navegador cuando le asigna los estilos que están en las hojas de estilo. Entonces, aparece CSS. Otro lenguaje, por ejemplo, es XPath, ¿vale? Que es, yo creo que el más versátil de los más usados. Que basa sobre lo mismo, basa sobre esto. Al final, como esto sigue una estructura que al final es un HTML, pero esta estructura se puede parsear a XML, que es otro formato de estructura de datos que hay, pues lo que hace el XPath es parsear ese HTML a un XML y luego utilizar el lenguaje de búsqueda de XML, que son los XPath, para hacer queries de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver un par de ejemplos que tenía preparados. ¿Haríais un TSO? De Regex se supone que sí, de Regex. Y Natalia pregunta si se usa más el XPath que el CSS Selector. En mi experiencia, en estos 2 años trabajando, empezamos por los CSS Selectors porque nos parecía como lo más to the point. Al final, casi todo tiene CSS y en el navegador es muy fácil trabajar con CSS Selectors, pero la realidad es que el XPath te da mucha más versatilidad porque te permite hacer queries mucho más complejas dentro de la propia query, o sea, dentro de la propia búsqueda que haces con XPath. Te permite hacer cosas como aplicar filtros, hacer subqueries a la query principal que has hecho, sacar cualquier, o sea, por ejemplo, seleccionar, ¿no? En el ejemplo imaginaos que
que a mí me interesa, en el caso de la imagen, claro, yo quiero seleccionar lo que es el tag de la imagen, ¿no? Pero me interesa solamente sacar el src de la imagen, que es una característica del elemento. Bueno, pues que en XPath esto es mucho más versátil que en CSSelector, ¿no? CSSelector tiene ciertas limitaciones que XPath pues resuelve porque al final trabaja con un lenguaje que es más pensado para hacer queries. CSSelector, recordemos que es eso, es para aplicar estilos a las páginas. Te da versatilidad, pero tiene su límite, ¿no? Entonces, por eso se suele saltar a XPath. Y de hecho es lo que hicimos, por ejemplo, en mi empresa, es eso, empezamos con CSSelectors y luego nos dimos cuenta que tenían sus limitaciones y empezamos a utilizar XPath. Vale, aquí tenía el ejemplo este que he hecho, el local, ¿vale? Con ese fichero que estamos viendo, o sea, este fichero HTML que he creado, muy pequeñito, he hecho un ejemplo, ¿vale? Para que veamos que al final son más o menos lo mismo. Le damos a correr. Aprovechar para beber. Vale, no sé si había algo más puesto. Sí, además dice, mira, David dice en base de datos XPath, efectivamente, porque se utiliza para bases de datos documentales en formato XML, se utiliza XPath como lenguaje para hacer queries en vez de SQL, ¿no? Vale, pero bueno, lo que quería enseñar con esto, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estamos dentro un poco más en las herramientas más, más pythonianas, pero al final es lo mismo, ¿vale? Tenemos la librería de regex, tenemos una librería que se llama Beautiful Soup, que es también una de las bases para hacer scraping. Y luego pues tenemos una que a mí me gusta bastante, que se llama Parcel, que además nos permite jugar con distintos selectores, ¿no? Porque Beautiful Soup es más para CSS Selectors y su propia estructura, y Parcel nos permite pues, aplicar reyes, nos permite aplicar XPath, nos permite aplicar CSS. Entonces, bueno, esto es código básico, ¿vale? Cargamos el fichero y simplemente lo tenemos. Y aquí para que veáis el ejemplo, ¿vale? Pues con regex, el regex que hemos puesto antes, es decir, el regex que nos machea el título, lo que haya, cualquier cosa que haya en el medio, ¿no? Y el otro título. Luego, pues por ejemplo, con Beautiful Soup, simplemente hacemos un find de title, que al final aquí lo que está buscando es un elemento de tipo title, simplemente, ¿vale? Y luego tenemos pues un XPath que es lo mismo, está buscando una ruta relativa, ¿vale? Con title. Y veis que al final los tres producen el mismo resultado. Si quisiésemos el texto interno, pues entonces vendríamos aquí. Creo que mi cursor se ve un poco mal, pero bueno. Y cambiaríamos el group al 1, porque como hemos visto antes en regex, nos está macheando el grupo, aquí nos está macheando el grupo dentro del propio match, hace como un grupo para el texto. Entonces, bueno, le cambiamos ahí el grupo al 1. En el caso de title podemos hacer, porque sub nos da esa sintaxis, podemos hacer el punto text. Y en este caso, como es un XPath, pues podemos aquí decirle directamente que es el text, ¿vale? Y si lo corremos, veis que ahora ya sí que nos da el propio texto, ¿no? Simplemente para ver qué es eso. Son distintos lenguajes, al final podemos conseguir lo mismo con los tres, y lo único que cambia es un poco la sintaxis. Nos vamos a quedar directamente con los selectores de Parcel, ¿vale? Para trabajar con XPath y vamos a hacer un par de pruebas, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver todo el body, ¿vale? Para que nos dé ahí para recordar el HTML, ¿vale? Este es el body del HTML con el que trabajamos. Y, por ejemplo, que en nuestro scraper lo que queremos es sacar la parte de la imagen, ¿no? Como había dicho antes. Vale, pues entonces vamos a buscar la imagen. Podemos buscar la imagen simplemente buscando el tipo de elemento, es decir, cogiendo un elemento IMG, ¿vale? Entonces veremos que ya tenemos solamente el elemento de la imagen. Y de aquí, por ejemplo, podemos sacar, como había dicho antes, el src, que de hecho... Vale. Vale, aquí. Bueno, os quería pegar un par de enlaces por aquí. ¿Vale? Aquí tenéis el de Beautiful Soup. Aquí tenéis el de Parcel, por si les queréis echar luego un vistazo. ¿Vale? Y el de regex. Vale, y ahora lo que me interesaba es eso, meterme con el tema de XPath, ¿vale? Entonces,
Aquí podéis ver la sintaxis de XPath, lo he puesto en el chat también, y me la voy a llevar a la página que estoy presentando. Vale. Como vemos aquí, pues nos habla de eso, nos habla de la estructura XML. Para probar el XPath que estamos creando. Bueno, por ejemplo, creo que en el propio W3 School te lo deja probar. Yo para XPath en concreto no utilizo ninguna página online, pero sí que creo que hay algún evaluador de XPath online. De hecho, si echáis un vistazo ahora por ahí, ponéis alguno, igual me suena alguno que digáis. Pero bueno, que si no, pues os podéis abrir un Replit y probarlo en Replit igual, ¿vale? La cuestión es eso, el formato del XML, ¿vale? Es muy parecido al HTML, como veis, entonces realmente lo único que hace por dentro es parsear el HTML a un XML, que es un lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en bases de datos documentales, como mencionaba alguien antes, en base de datos se da. Y luego podemos hacer queries sobre ello, ¿no? ¿Vale? En tema de sintaxis, pues por ejemplo eso, para el tema de nodos, pues una ruta absoluta a partir de la primera barra, ruta relativa, el nodo actual, bueno, atributos y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que me interesaba, la parte de atributos. Aquí hemos llegado a tener el elemento, pues ahora queremos coger un atributo, pues nos interesa, de hecho, sí, nos interesa... sí, no lo he puesto bien, ¿no? Sí. Nos interesa el src, ¿vale? Y vemos que del elemento que teníamos antes nos saca solamente la parte de src. Entonces aquí podríamos tener la parte de imagen con esta estructura. Pero en vez de hacer esto, por ejemplo, si en vez de filtrar así, volver a tener el de imagen, hiciésemos el filtro pues por la clase, ¿no? Vemos que ahí hay una clase, pues podríamos hacer aquí un filtro que lo que nos busque es el atributo class. O sea, nos coja cualquier elemento cuya clase sea igual a main img. ¿Vale? Aquí sale una advertencia, pero bueno, porque he puesto... Ahí está. El main img y esto pues nos daría el... Bueno, no, nos da un error, muy bien. Espera un momento, voy a hacer que esto sea triple para no tener problemas. Que igual lo he puesto mal, sin darme cuenta. Probablemente lo he puesto mal, ¿verdad? No. No está cogiendo bien. Puede ser por el propio ID, que no lo coja bien. Pues no me lo está cogiendo. Cierto, totalmente. Cierto. Bien visto, ¿ves? Ya ni me acordaba. Claro, porque aquí realmente estamos haciendo el filtro por por el atributo, ¿no? Pero claro, le tenemos que decir que nos vale cualquier elemento, porque aquí podríamos poner perfectamente el IMG como teníamos antes, pero podemos poner cualquier elemento con el asterisco, muchas gracias Natalia, con el filtro, ¿no? Y de nuevo pues volvemos a obtener el elemento igual, ¿no? Y si luego, pues como teníamos antes, le añadimos que queremos el src, pues entonces ya tenemos el selector que nos da otra vez de nuevo la imagen, ¿no? Con esto, para que más o menos vayáis imaginando, si volvemos a recordar, voy a hacer aquí un print, que nos dé todo el X, o sea, todo el body. Vale, y el get. Vale, si recordáis todo el body, pues claro, esto ya os podéis imaginar que aquí ya podemos hacer cosillas, ¿no? Pues podemos filtrar pues por ejemplo, podemos buscar por este atributo y todos los elementos que se correspondan con el atributo name. En el caso, por ejemplo, de e-commerce se utiliza mucho, ¿no? Lo de title, price y demás, pues puedes buscar esos elementos o puedes buscar clases y sacar directamente los documentos. Otra forma de hacerlo, pues también es, por ejemplo, si aquí en vez de esto quisiésemos obtener el nombre Tor, veis que aquí, en este caso, en la estructura no hay como identificadores, no hay... Bueno, el cursor va un poco desplazado de donde yo lo estoy viendo, pero bueno. No hay identificadores en la lista, no hay nada. Pues entonces ahí puedes jugar un poco más, pues por ejemplo es eso, quiero el UL, o sea, no, aquí me quiero ir a la lista, entonces esto nos daría la lista. Pero claro, me interesa pues
el LI, o sea, el elemento de la lista que está dentro del UL, pero el que, por ejemplo, contenga no, aquí. El que contenga un B, que creo que si lo he puesto bien, debería hacerme la búsqueda ahí. Vale, sí. ¿Ves? Aquí lo que estamos diciendo es eso, en plan, cógeme el elemento de la lista que contenga un elemento con B, ¿no? Y ya directamente, ahí podemos tener esto, pero podemos coger y decirle, vale, pues ahora de este elemento, dame el text, ¿no? Nos sacará el name seguramente. Sí, nos sacará el name, pero si metemos esto, y aquí es donde entra ¿por qué mola más? O sea, ¿por qué nos da más juego? XPath, es que XPath tiene funciones. Bueno, y de hecho no sé si nos lo va a dejar hacer, porque si... A ver. Ah, no, 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 espérate. Le añado este, ¿vale? Para que busque todos los textos. Y si nos lo deja sacar, ¿no lo pilla? Uy. Bueno, pues no le apetece. Sí, bueno, debería sacar... No, no está sacando el texto en sí, pero bueno, debería sacar todo el texto, o sea, todo el texto, porque esto pasa mucho cuando estás trayendo, ¿no? Que, por ejemplo, tienes un elemento partido que te da el name y luego tienes lo que tú te interesa, pues dentro de otro elemento, ¿no? Y pues con XPath tienes funciones que están por ahí descritas en el lenguaje, en la sintaxis del lenguaje, para alisar esto y que al final te salga pues el name 2 tor, ¿no? Que solo quieres el tor, vale, pues entonces ahí sí que ya coges y coges el B y coges el text y entonces sí que te debería dar el contenido, ¿no? La palabra tor, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco para que veáis, pues eso, el ejemplo de cómo se juguetea con los selectores para estos distintos datos. Entonces, si esto lo juntamos con librerías para pedir los datos, que era la parte en la que estábamos en lo de download, que por ejemplo aquí está el ejemplo en lo de finance example, ¿vale? Voy a cambiar de ejemplo, ¿vale? La base un poco para extraer datos, por ejemplo, con Python son la librería request, que nos permite, pues eso, hacer request de una forma apificada, o sea, nos da los métodos, nos da el get, el post, nos permite añadir headers, meter cookies, meter lo que nos dé la gana, y pues luego pues usas librerías para selectores, como puede ser regex, como puede ser Beautiful Sur, como puede ser Parcel, lo que sea. Y entonces, pues con eso lo que puedes coger es pues de una URL, en este caso era el ticket de GME, ¿vale? Que esta URL pues sería lo mismo que si abrimos esta página con la quote de GME, pero en Yahoo, ¿vale? Pues esta página la podemos pedir aquí directamente y tenemos el título porque le he metido el selector título, como hemos visto antes, ¿vale? Con sub y nos está cogiendo básicamente el título de la página, ¿no? Pero si nosotros aquí queremos sacar el precio, pues como he dicho antes, en inspección de tareas, te vas aquí, miras a ver si hay algo que te sirva para identificarlo, si no, pues copias el XPath, por ejemplo, y aquí lo vamos a ir con un selector, o sea, vamos a cargar el selector con el HTML, no, perdón, con el response content, y vamos a directamente pues aplicar con el selector, vamos a tener el XPath que hemos con. ¿Vale? ¿Veis que nos crea estos XPath absolutos que son una tortura de entender porque son estructura tras estructura tras estructura? Claro, aquí lo que le está diciendo es eso, ¿no? En el HTML cógeme el body, del body cógeme el primer div, de ese div cógeme un div, un div, un div, un div y así entero hasta llegar hasta el span que es donde está el texto. Y si no, ¿puesto algo mal? Vale. Get, aquí. Me ha faltado. No. Vale, ¿y qué me he dejado antes? Response. No, lo he hecho bien, ¿no? Espérate. No sé si tenemos que hacerlo para que acepte. ¿No acepta el TXT? Y si lo computo.
Tampoco, muy bien. Bueno, pues esto, ¿y por qué no lo he probado antes? Nos debería dar el content y cargarlo en el selector. Bueno, claro, perdón. Creo que ya sé lo que quiere. Vale, ahí está. Vale, porque normalmente, claro, en las respuestas, normalmente los mensajes se envía, el contenido se envía codificado, ¿no? Se envía en byte strings, entonces tienes que hacerle un decode para poder leerlo como si fuese un string HTML, ¿no? En caso de la librería de selector, vamos. En caso de Beautiful Soup, pues lo acepta igual y se lo traga. Pero bueno, lo que decía antes, ¿vale? Hemos aplicado el selector que hemos copiado directamente de la página y tenemos ahí el propio elemento que queríamos, ¿no? Que es el precio. Como veis, bueno, va cambiando, pero es el 274,43. Pues eso va, cada vez que lo pidamos seguramente se actualizará. Ahora es 275,20 y demás, ¿no? Si aquí en vez de esto, pues le añadimos aquí al final un text, pues tendremos el precio limpio, ¿vale? Y esto, claro, aquí es donde empezamos a juguetear, ¿no? Aquí podemos coger, añadir los selectores que queramos y entonces, pues, por ejemplo, con el selector que teníamos antes o con el selector de aquí, del nombre de la corporación, ¿no? Inspeccionamos el elemento, nos copiamos el XPath y venimos aquí, igual que he hecho con esto, hacemos un print del S con el XPath que hemos copiado con el txt, pues el get, ¿vale? Y ya tenemos esto, ¿vale? Pues de esto a hacer un tracker del precio, que cada X tiempo nos vaya haciendo, de hecho lo podemos meter, o sea, podemos coger y hacer que esta parte, ¿no? Que hace el get de la URL y le aplica a los selectores, la podemos meter en un for, por ejemplo. Ahora vamos a hacerlo durante un rato, o while true, simplemente. Y luego lo podemos parar si no peta. Vale, intentamos esto. Y hacemos un sleep. De hecho, vale. Ahí. Pues no sé, lo podemos. Bueno, hacemos un. Me falta importarlo. A ver si no. Si nos deja. Si no nos mata, porque. Podemos hacer un sleep de 3 segundos, por ejemplo. No. Vale, no. Me ha dejado este. Vale. Y ahí cada 3 segundos pues nos va a ir scrapeando y pegando el precio. Y ya tenemos en cierto sentido, un tracker, ¿no? Si obviamente esto, en vez de estarlo imprimiendo en una consola, nos lo vamos guardando o lo actualizamos o le damos un frontend, pues oye, ya tenemos un tracker del precio de esta acción sin tener sin tener acceso a lo que es el dato real del mercado, ¿no? Lo estamos sacando de esta página que es Yahoo Finance. Entonces, esto es como la base, ¿no? De cómo construirte un tracker. Esto mismo que hacemos, si la que te puedes hacer gráficos preciosos, David. Esto mismo que hacemos ahora con una acción, un poco de prueba, lo podemos hacer, por ejemplo, una vez al día para el precio de un artículo, lo podemos hacer una vez a la semana para ver nuestro posicionamiento, por ejemplo, hacer literalmente una búsqueda en Google y ver en qué posición sale nuestra web. O sea, se puede utilizar para muchas cosas. Y esto que hemos hecho aquí en un segundo y un poco atropellados, realmente es la base de hacer cualquier scraper, porque al final estamos juntando lo que decía de obtener el recurso, que es lo que hacemos con la librería de request, ¿vale? Con request hacemos el get, que de hecho si venís aquí, veis que simplemente pues, es un request.get y la URL que le estamos pasando, ¿vale? Entonces obtenemos lo que es la respuesta y luego pues la parseamos y con los selectores cogemos y pintamos el dato que nos interesa. Y con esto tenemos un web scraper, en realidad. Obviamente, de aquí a llevarlo a escala, pues ya nos metemos en temas mayores. Entonces, voy a ver si puedo parar. Vale, si puedo parar esto. Así como lo básico, y haciendo un poco de recap, es eso, ¿no? Normalmente cuando haces un scraper, pues partes de lo que ves en el navegador, te sacas los selectores,
Muy bien, ahora no, he creado un monstruo, ¿eh? Ahora creo que no. Vale. Em, Te sacas los selectores, con los selectores ya tienes la estructura para obtener ese dato, luego necesitas algo que te haga las peticiones, pues ya veis con la librería de request súper sencillo, y luego pues compones como quieras el dato y lo puedes guardar en donde quieras. Esto lo podríamos estar guardando en un fichero, por ejemplo, o lo podríamos estar enviando a una base de datos, o lo podríamos estar mostrando directamente en, en un frontend yo qué sé, subiéndolo a Google Drive, en un spreadsheet de Google, por ejemplo, que esto se hace, y ahí pues ya tendríamos nuestro scraper automático, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo se complica un poco esto? Bueno, cuando nos queremos ir ya un poco a temas como lo de renderizado, ¿vale? Nos metemos en cosas como Selenium, que ahora a ver si me deja otra vez copiar. Vale, os voy a mostrar un segundillo otra vez la ventana de las aplicaciones. Vale. Vale. De frameworks y herramientas un poco para Python, ¿no? Request es la madre un poco de todas porque eso es para pedir los recursos y te permite manipular, como he dicho ya antes, tema de cookies, tema de headers, tema de user agents, lo que sea. Y es como la base, ¿no? Con Request y Beautiful Soup, pues te haces un scraper súper sencillo, porque Beautiful Soup te puede dar te da un poco la sintaxis para seleccionar los datos y Request te da la herramienta para pedir los recursos. ¿Que quieres saltar un poco al siguiente nivel? Bueno, pues ya te metes en cosas como Scrappy y Parcel, ¿no? Parcel para mí es como la evolución un poco de Beautiful Soup, porque te pasas de estar limitado a hacer selectores CSS a ya meterte a cosas como eso, pues como combinar regex con XPath, con, eh, con CSS si quieres, o incluso te puedes crear tus propios selectores. Y Scrappy es una herramienta, es un framework de scrapeo en Python que te permite construir de forma muy sencilla las arañas o crawlers para extraer estos datos a escala. Es decir, ya te metes en temas de concurrencia, ya te metes en tema de middlewares para manipular la request de una forma más profesional, pues para meter proxies, para meter cosas de estas, ¿no? Luego, si los que os queráis quedar, os podemos ver un ejemplo en Scrappy de cómo lo hacemos en mi empresa, pero bueno, es un echadle un ojo, es una librería bastante fácil de utilizar y montarte una araña para un caso de uso simple es bastante rápido y luego es muy extendible, ¿no? O sea, según lo que necesites, extensible, perdón. Si necesitas meter tus propios middlewares para hacer login, para hacer lo que sea, pues todo está hecho como muy modular y se trabaja muy bien con Scrappy. Luego, antes hablamos de páginas estáticas y dinámicas, hasta aquí todo bien. O sea, páginas estáticas, perfecto, con esto vas de sobra. ¿Qué pasa cuando te quieres meter con páginas dinámicas? Con páginas dinámicas, como dije anteriormente, necesitas ya meterte con JavaScript, con renderización de JavaScript. Si bien hay librerías que te permiten hacer renderización de JavaScript sin un navegador, por ejemplo, hay una en Python que se llama Request HTML, HTML, que es una extensión de la librería Request que añade un poquito, o sea, simula que renderiza JavaScript, o lo intenta al menos, y te puede valer para algunos casos. Eh, hay muchas situaciones en las que por narices necesitas un navegador, porque no solo necesitas poder renderizar un JavaScript, por ejemplo, sino que resulta que necesitas hacer acciones, o sea, necesitas coger y que tu navegador clique en un sitio o meta un login aquí o haga, y tienes que hacerlo todo por navegador porque si no la página te bloquea, ¿no? Pues en esos casos ya te metes en, por ejemplo, Selenium o Playwright, que es como una alternativa a Selenium que está cogiendo bastante fuerza últimamente y está bastante bien, y ambos los dos son herramientas para automatizar navegadores, ¿vale? Y eso es precisamente lo siguiente que quería que viésemos. Vale. De nuevo, pero es un coñazo lo de tener que estar cambiando la pantalla con la que comparto. Es como la única forma de que se vea un poco bien. Vale. No, no se ha puesto. Muy bien. Pantalla. Vale.
Hay por ahí una preguntilla. Ahora déjame que la lea. Que no me quiere mostrar la pantalla. ¿Qué quiero? Vale. Ahora debería estar cargando en cualquier momento. Si le apetece no trolearme. Vale, ahora sí. Ahora deberíais verlo. Dice Natalia, si en la página se carga algo desde un WebSocket, ¿qué librería usas? Bueno, depende de qué necesite el WebSocket. Si es simplemente seguir el recurso, puedes utilizar perfectamente request, que yo recuerde se puede utilizar. Pero bueno, si necesitas, por ejemplo, joder, no me va a salir. Si necesitas pasar ciertas configuraciones o tiene algún sistema de protocolo de autenticación o algo del estilo, pues igual necesitas algo más avanzado, ¿no? Pero aún así no debería haber problemas con hacer peticiones a WebSockets. Que yo recuerde, Request lo acepta. No estoy del todo seguro, ¿eh? Pero en teoría lo debería poder aceptar. O sea que no hay mucha diferencia. Aún así, que yo recuerde, por ejemplo, sí, bueno, a veces igual sí que lo hemos usado. No es muy habitual en el caso de uso de mi empresa, pero sí, creo que alguna vez hemos hecho alguna petición así a algún WebSocket. Lo que pasa que es cosas sencillas, o sea, cosas que no requieran tampoco ni tema de protocolos de autenticación demasiado complejos ni nada. Pero vamos, yo probaría con Request. Yo creo que Request te lo permite hacer sin problema. Pero bueno, si no, ya sabes, o sea, hay extensiones por encima de Request, o sea, hay plugins como Request HTML o otras cosas, o por ejemplo, T-Request, que ya te metes en temas de concurrencia más avanzados y ahí puede haber cosillas hechas. Vale, tema de Selenium, ¿vale? Selenium, como he dicho, al final es una herramienta para automatizar navegadores. Se ideó originalmente para hacer testing de las webs, es decir, para que tú pudieses levantar un navegador y hacer pruebas de tu propia página web con un navegador. Y bueno, luego, pues claro, obviamente la gente de Scrape le vio el potencial de, coño, me estás dando una herramienta para automatizar un navegador, esto es perfecto para hacer web scraping utilizando navegadores. Así que sobre todo se extendió el uso un poco para eso, ¿no? Para hacer scraping con navegadores. Entonces, ahora lo de Selenium ha cambiado mucho con la última versión, el tema de lo fácil que es instalar y demás, pero bueno, te permite correrlo con un servidor local, es decir, levantar literalmente un navegador en local, como vamos a hacer ahora, pero también te permite levantar navegadores en remoto, ¿no? Te permite tener ordenadores, por ejemplo, tener servidores en algún sitio preparados para abrir navegadores y tú desde cualquier sitio hacer una conexión con ese servidor y utilizar el navegador como si estuvieses en la propia máquina, ¿no? en la que está corriendo. Ahora lo distribuyen con un jar bastante fácil, entonces levantarlo es tan sencillo como bajarte el jar que está en la página de Selenium, ¿vale? Vamos a levantar un standalone porque nos levanta el server en local, pues sin mucha complejidad y nos levanta pues tanto una instancia para Safari como para Chrome como para Firefox, ¿no? Y aquí pues tengo un notebook que me permitirá pues eso, con la librería de Selenium de Python levantar el driver, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya llamo al driver y ahora, según ejecuta esto, debería ser en pantalla, ¿vale? Y me ha abierto aquí este navegador, ¿vale? Este navegador es un navegador que de hecho lo veréis por... bueno, si le apetece cargar. Ahora creo que veis un rectángulo negro. Y ahora estará cargando. Es un navegador automatizado, ¿vale? No es, o sea, parece como si estuvieses abriendo tú una ventana cualquiera de Firefox, pero en realidad funciona un poco distinto, ¿no? Utiliza el driver directamente de una forma un poco distinta que nos da pues, la oportunidad de utilizarlo para scraping. No sé si se ha cargado ya ahora la página o está ahí la pantalla un poco rota. Tampoco sé cómo puedo refrescarla yo. Vale, ahora creo que ya se ha refrescado. Vale. Bueno, veis eso, que sale ahí como un poco distinto y tal. Vale. Y este navegador lo vamos a utilizar de forma automatizada. Entonces, si veis, lo he levantado desde un script de Python y yo puedo seguir manipulándolo. Puedo decirle, vale, hazme una petición a esta página. Y ahora vosotros lo veréis raro, pero bueno, la petición la ha hecho
actualmente normal. Ha cargado la página. Voy a ver si se os actualiza. Que me da a mí que le está costando. Bueno, pero da igual, puedo seguir explicando lo que es el driver, ¿no? Y por ejemplo, una vez tienes el driver levantado, puedes utilizarlo para hacer acciones, o sea, para hacer, para interactuar con la página como si estuvieses pues, en el propio navegador. Por ejemplo, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una búsqueda en el buscador de la página. Entonces, buscamos el elemento por su nombre, ¿vale? Que esto sería pues, otra forma de seleccionar. Aquí podríamos hacerlo también a través de un XPath, por ejemplo, y conseguir el XPath de la cajita de búsqueda y buscarlo aquí. Y una vez tenemos el elemento, pues le vamos a decir, vale, primero limpia lo que hay ahí, o sea, es decir, limpia la cajita de búsqueda, envía estas claves como si las teclease, ¿no? Entonces nos va a escribir Python Developer Jobs y luego simplemente pues le enviamos la key de return, como si hiciésemos el intro en el buscador. Entonces yo lo siento porque ahora no se os va a ver no sé por qué no se actualiza y no va a ver la caja de búsqueda. Bueno, ahí se ha actualizado parte, vale, bueno. Pues la caja de búsqueda que está aquí, pero si os fijáis, yo ahora si ejecuto este script, automáticamente ha metido las claves y ha hecho la búsqueda. ¿Vale? Y claro, esto, pues ya os podéis imaginar. Tú te puedes automatizar esto, meter toda la lógica que quieras y pues desde hacerte eso, desde hacer búsquedas en un navegador, clicar en cosas, hacer un login, por ejemplo, con el navegador automatizado, saltar entre páginas, o sea, al final te permite controlar de forma programática un navegador. ¿Se puede ocultar? Sí. Esto es interesante. Se puede, no sé si te refieres exactamente a esto, pero cuando estamos navegando así en esta forma normal, estamos levantando un navegador en su formato normal, ¿no? Que es pues, que se nos abre la ventana y tal. ¿Qué ocurre? Que para temas de script muchas veces no nos interesa consumir los recursos que requiere levantar este navegador en la ventana, ¿no? Porque si no lo vamos a ver, rollo, si el robot va a hacer las cosas por sí solo, entonces es cuando levantamos el navegador en formato headless. O sea, o en modo headless, ¿no? Que es que en vez de abrir la ventana, como que el navegador corre, pero corre el proceso, no te abre la ventana en ningún momento, ¿no? Y entonces es lo mismo, o sea, tienes las mismas capacidades, puedes hacer búsquedas como si estuvieses con el navegador normal, solo que no está renderizando la ventana. Que sí el JavaScript, o sea, JavaScript sí que lo va a renderizar de la página, pero la ventana no. Y eso, claro, con navegadores headless es con lo que te sueles hacer arañas, por ejemplo, desplegadas en la nube y demás, porque tú tienes tu imagen en la nube, tu pequeño contenedor o tu servidor, y levantas varios navegadores en el modo headless y cada uno, pues oye, está a su rollo como si fuese un navegador normal, pero sin necesidad de una pantalla y sin necesidad de cómputo gráfico de ningún tipo. Que eso es un poco lo interesante a la hora de escapear. Con esto de automatizar navegadores te saltas la gran mayoría de sistemas que intentan diferenciar. Si os enseño cómo. Para hacer el headless, no, para hacer el headless es fácil. O sea, tienes que pasar una opción. Que espera, de la de Firefox, que la tengo por aquí. ¿Cómo recibes? Vale, la manera con la que has hecho. Vale, perfecto. Mira, esto por ejemplo, ¿vale? Para que lo podáis ver. Antes de cerrar el navegador, vale, yo ahora tengo el navegador abierto, ¿no? En esta página. Entonces, yo si al driver le pido. Bueno, le puedo pedir cosas como, por ejemplo, la current URL, ¿no? Y me va a decir la URL en la que estoy. Veis que ya ha hecho la query, ¿no? Ha hecho la búsqueda. Y entonces estoy en esta página. Pero también puedo pedir el contenido de la página. Esto es lo que te. No. Bueno, es que si le digo el driver body, no me va a dejar. El content, a ver si me sé la API de memoria, porque la verdad, hace tiempo ya desde que no lo toco. Pero que es el content del propio driver. Sí, bueno, el page source, mira, muy sencillo, ¿vale? Si yo aquí, tú imagínate es la araña, ¿vale? Pues aunque yo no lo vea, yo tengo el page source aquí, o sea, tengo el HTML entero. Entonces yo aquí puedo directamente sacar las cosas. O también puedo hacer cosas como, pues, como está arriba, ¿no? Coger el find element, por ejemplo, vamos a ver, por el CSS selector y vamos a copiar el de. Vamos a copiar, inspeccionar elemento. Que nos dé el CSS selector. Vale, y me debería dejar. Vamos a guardarlo como elemento. Vale. Lo mismo, tenemos aquí el
el elemento, ¿vale? Veis que, bueno, es un WebDriver, no sé qué, con el elemento y cal. Vale, pues por ejemplo ahora le podemos decir que clique en esa página y veis que el navegador ha clicado en la oferta de trabajo y ha saltado a la página. Bueno, lo veréis con esto un poco cortado. Ah, bueno, ahora se está viendo bien. Claro, esto mola un montón, porque esto es que te permite todo, ¿no? O sea, te permite coger y, pues lo mismo, si tuvieses todas las rutas mapeadas, podrías ir saltando entre las páginas, podrías, pues como hemos hecho antes, podríamos venir aquí a hacer otra vez otra búsqueda, podrías hacer un login perfectamente, ¿no? Al final, si tú haces, tú inspeccionas por ejemplo, el botón este del sign-in, ¿no? Y tienes aquí el login, pues puedes copiar de nuevo el CSS. eh, Aquí, por cierto, ya de paso aprovecho para enseñar, pues, por ejemplo, una ruta CSS, ¿vale? Que es un poquito distinta al XPath. Veis que aquí hace la clase, se la pasa como tras el punto, ¿no? Y luego, pues, las rutas encadenadas las hace con flechitas y demás. CSS, así de primeras, parece bastante más limpio que XPath, pero ya, como he dicho antes, está a veces más limitado, ¿no? Entonces, bueno, el elemento, ¿vale? Vamos a darle a clicar, es que nos ha llevado al sign-in. Si tuviésemos el selector aquí del campo, que no creo. Igual sí, mira. For ID login. Bueno, pues por ID login, pues mira, pues lo podemos buscar perfectamente. O sea, por ejemplo, el username sería del driver decirle que encuentra el elemento por ID, find element by ID, y luego le pasamos el ID login, ¿vale? Y lo debería encontrar. Sí, lo ha pillado ahí. Y por ejemplo aquí, pues igual que hemos hecho antes, ¿vale? Le hacemos un set keys y por ejemplo decimos el usuario, pues yo qué sé, coredampez. ¿Vale? Y nos ha metido ahí el campo. ¿Que hacemos lo mismo con el password? Pues metemos el campo. Que luego tenemos el botón de sign y le damos al botón de sign y estamos logueados. ¿Sabes? O sea, entonces puedes automatizar todo ese proceso y utilizarlo pues o sea, para navegar programáticamente usando usando Selenium. Vamos. Sí, mira, este también es interesante, David. Me gustan las preguntas que estáis haciendo. Sí, bueno, yo le llamo CSS Selectors porque es como el nombre que se utiliza. En realidad, eh, también, no sé si se puede decir CSS Query, pero bueno, CSS Selectors. Claro, obviamente, si más de un elemento encaja con la query que estás haciendo, normalmente las librerías te los van a devolver todos, ¿no? Luego tienes formas como para, no, vale, pues solo dame el primero, no, pues solo dame tal. Y tú tienes que jugar con crear los selectores de forma que sean lo más resilientes posibles para que, por ejemplo, si yo ahora esta query que hay aquí, este CSS Selector, si cambian algo en la página, es muy fácil que esto se me rompa, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo qué sé, aquí, el header min header, esto le cambian, ¿no? Main header, perdón. Lo cambian y le llaman de otra forma, vale, se me rompe. Este selector ya no vale. Pero, por ejemplo, igual no necesito todo el selector, ¿sabes? Igual solo me hace falta la parte del final. Pues hago un selector un poquito más inteligente que me filtre justo lo que yo quiero, pero que sea resiliente y que me dé ese campo que yo quiero. Y ya con eso puedes jugar, ¿no? También, por supuesto, en caso de la clase te devuelve un array, efectivamente. Con el mismo ID, claro, no puede haber porque si no los selectores no, o sea, no funcionaría. Es decir, el CSS fallaría, ¿no? Porque no tiene sentido que se repitan los IDs. Pero, pero con las clases, ¿no? Por ejemplo, eso te devuelve el array. Por supuesto, eso se utiliza, pues, por ejemplo, cuando quieres extraer pongamos, de hecho, bueno, voy a ir directamente aquí, pero, vale, volviendo al caso de Amazon, sí, claro. Soy un robot, pero aceptaré cookies, ¿vale? Si yo, por ejemplo, si yo hago una búsqueda en Amazon, obviamente, y no sé, busco aquí pues Nintendo Switch, ¿vale? Y me van a salir unos resultados. El mismo selector que te sirve para sacar esta imagen te puede servir para sacar este, para este, para... Entonces, no haces un selector distinto para cada una, ¿no? Haces un selector que te encuentre todos los elementos, por ejemplo, y dentro de esos elementos, pues todas las imágenes, ¿no? Y así lo estructuras para poder escapearte toda la página y todos los artículos que aparecen con los mínimos selectores posibles, ¿sabes? No vas haciendo, pues, el selector, el primero, el segundo, el tercero, no, los cojo todos y los estructuro de forma que me dé pues, todos los artículos con los datos que yo quiero, ¿no? Pues, por ejemplo, si te quieres coger la imagen, el título y el precio, pues te coges esos tres selectores y te va a devolver pues, los de todos los artículos que hay en la página. Pero bueno, sí.
Entonces, bueno, esto ya es como eso, para superar el tema de páginas dinámicas, temas de unblockers y demás. Entonces, cuando hablamos de temas de unblockers, ¿no? Que esto no lo tenía en presentación, pero ya no voy a cambiar la presentación porque me da pereza volver a cambiar la página. Hasta aquí es como lo básico, ¿no? Vale, ok, hemos hablado de pedir recursos con librería de request, por ejemplo, súper sencillo, haces un get y tienes el HTML que quieres. Hemos hablado de los selectores, que no son estos lenguajes que nos sirven para ir como cogiendo los datos. Y bueno, hemos hablado de Selenium, pues para el tema de páginas dinámicas. ¿Qué ocurre con el tema del scrapeo? El tema del scrapeo es un poco, podríamos decir que está en una zona gris, de no es ilegal, pero tampoco es del todo legal. ¿Por qué? ¿Es legal acceder a un dato público que está a disposición de todo el mundo y sin hacer daño a la web? Es decir, sin hacer un ataque de dedos, por ejemplo, y sobrecargar un servidor y tal. Sí, eso es legal, obviamente. El dato es abierto. O sea, tú no puedes impedir, da igual que yo entre como humano, que entre mi robot, no puedes cerrar un dato que es público y abierto. ¿Qué ocurre? Que es muy fácil pasar al terreno de lo que ya no es tan legal. La mayoría de webs, por ejemplo, y de hecho en Amazon diría que es directamente con Amazon tal, pero bueno, si no lo buscamos ahora, vale, tienen esta página, ¿vale? Que es la página de robots.txt, ¿vale? Este documento está pensado, en teoría, para que los scrapers automáticos, no solo los que hacemos nosotros en nuestra casa, sino los scrapers, por ejemplo, que usa Google para meterse en las páginas y hacer los resúmenes, ¿no? Cuando lo típico de pasas un enlace por Telegram y te sale como una visión preliminar de la página. Bueno, pues lo mismo que para hacer eso se utilizan scrapers, ¿no? Con otro objetivo, pero bueno, son eso. Entonces, existen estas páginas que son los robots.txt que digamos que supuestamente te dicen lo que está permitido y lo que no está permitido scrapear, ¿no? Claro que aquí, bueno, que si se respeta los robots.txt, a ver, no hay una ciberpolice que te vaya a venir a decir, uy, es que has entrado justo en la ruta que el robot.txt dice que no y tal. ¿Qué ocurre? Que en las partes que están permitidas, en teoría, a Amazon no le va a importar y no va a poner esfuerzo en bloquearte. O sea, va a decir, oye, eres un robot, perfecto, pasa por la puerta, que no me importa que seas un robot, ¿no? Pero en las partes que están definidas, que, oye, no debería estar escapeando aquí, pues sí que te lo van a poner difícil. Pues con eso, con temas de cookies, con temas de mirarte el user agent, con temas de mirar, por ejemplo, cuántas veces llamas a una página, porque obviamente que una misma IP haga 300 peticiones en un mismo segundo a una página, pues eso le hace sospechar a los sistemas de blockers que no eres un humano, que eres robots, ¿no? Entonces te pueden bloquear y demás. ¿Qué pasa? Que eso, como he dicho antes, si es un dato público, si es un dato que está abierto, no es ilegal. Podría llegar a ser ilegal el caso de que tú, por ejemplo, entres literalmente a Amazon y le hagas otro frontend a Amazon. Es decir, entres a Amazon para hacerte tu propio Amazon, ¿no? Yo cojo todos los datos de Amazon, o sea, hasta le copio las URLs de los botones y me hago mi Amazon por encima, ¿no? Eso es ilegal, porque obviamente estás falseando, o sea, estás utilizando el dato de otra persona para copiarle exactamente el mismo producto y además sin pedirle permiso. Eso es ilegal. Pero, por ejemplo, si entras a Amazon para capturar los datos de los productos para luego hacer una página web en la que haya métricas, ¿no? Pues eso es legal, porque realmente estás cogiendo un dato que es público y lo estás trabajando de una forma nueva, ¿no? Por así decirlo. Y lo mismo pues con el resto de páginas, digo Amazon, pero bueno, Yahoo Finance, etc. O lo que hagas, incluso de páginas de redes sociales, aquel dato que sea público, pues no hay ningún problema. Cuando empiezas a rozar cosas que son ilegales, por ejemplo, datos que están detrás de un login, porque si están detrás de un login no están pensados para que seas público, y si tú utilizas un login para meterte a coger datos de una página web y luego coges y los publicas, por poner un ejemplo así que se me viene a la cabeza, si hicieses la mamarrachada si conocéis la página de OnlyFans, ¿no? Que es contenido de pago detrás de lo que se llama un muro de pago, un paywall, claro, tú podrías hacerte un scraper, pagar una suscripción de OnlyFans, utilizar un scraper para bajarte todo el contenido de la gente que está detrás y luego coger y subir ese contenido en tu propia página. Pues hombre, eso es un poco ilegal. Entonces, siempre hay que tener como juegas en los grises, hay que tener un poco cuidado con las cosas que puedes y no puedes hacer. Luego, por supuesto, hay webs que de hecho te lo dicen, en plan de, oye, si me vas a escapear, por favor, hazlo a través de la API. Y te dan directamente la API. Y dicen, hazlo a través de la API. ¿Por qué? Porque a la API está hecha para eso. Está hecha para que se le hagan muchas peticiones,
la API es mucho más ligera de cargar, en la API no hay publicidad, por ejemplo, y entonces, por ejemplo, no le cuestas dinero a la web, porque si tú usas un scraper contra una web que tiene anuncios, obviamente, bueno, de hecho a la web no, perdón, le cuestas al anunciante, ¿no? Sí, claro, si tú eres un robot y estás entrando a los anuncios, por ejemplo, con Selenium, pues claro, eso cuenta como una visita y eso cuesta dinero y hay gente que no le apetece que le hagas eso. O le rompes las gráficas de uso o le puedes llegar a hacer un dedos a la página web porque le pides muchas peticiones a las mismas URLs y eso pues le puede suponer un problema o le puede colapsar, es raro, pero le puede colapsar los CDNs porque le pides muchas veces las imágenes, lo que sea. Entonces muchas veces ya te lo dicen en plan de, oye, por favor usa la API, ¿sabes? O te dan incluso una vista de, oye, mira, aquí lo tienes para ti, ¿sabes? Te lo hacen más fácil, te lo ponen más fácil y scrapea aquí y no me fastidies la web, ¿no? Entonces, bueno, el tema en realidad, con el tema de scraping, es que en muchos casos es también un juego de gato y ratón, porque si bien hay páginas que pues te lo ponen fácil o te dan digamos, un camino fácil para que, oye, no les molestes mucho y mira, a mí me da igual que me cojas mis datos y te hagas, yo qué sé, pues analíticas de mis precios o lo que quieras, pues te hago la vida fácil, ¿no? Y hay páginas que hacen todo lo contrario, hay páginas que no quieren de ninguna forma que coja sus datos si eres un robot, ¿no? Yo pongo muchos ejemplos de e-commerce porque en nuestra empresa nos dedicamos a esto, ¿no? Y un caso curioso fue el tema del Corte Inglés. El Corte Inglés renovó la página y desde que renovó la página ha pagado uno de los unblockers más caros que hay en el mercado. O sea, una empresa que se dedica única y exclusivamente a cazar bots, ¿vale? Y les ha pagado un dineral para que no dejen pasar a la mayor cantidad de bots posible. Y que parece un poco estúpido, es un dato abierto, es un dato público que, oye, cualquiera puede ir y con un clic ir allí y vale, copiar y pegar el nombre, ¿no? Lo que no quieren es el robot. Muy bien. Pues entonces empiezas en el juego del gato y el ratón, de a ver quién es más listo. Tú me haces un sistema de unblocking que me comprueba el user agent, perfecto, yo te lo falseo. Ahora quieres una cookie, muy bien, pues te hago una petición a un sitio, cojo la cookie y te la falseo. Ah, que me pones un login, muy bien, pues me meto con Selenium, te cojo el login, me guardo las cookies y me hago pasar porque estoy logueado con cada petición. Me metes un unblocker que me mira si uso un navegador o no, pues te lo meto. Me metes un unblocker que mira si me cargas ciertos JavaScripts, porque por ejemplo, Selenium hay como ciertas partes de la web que por defecto no carga, ¿no? Que las ignora porque no le interesa, ¿no? Y solo las carga un navegador de una persona normal. O por ejemplo, te miran si tienes cookies previas en el navegador o si tienes seteado, por ejemplo, la resolución de pantalla, o sea, cosas que un robot no hace, ¿no? Bueno, y por ejemplo, por supuesto, ya te metes en temas de reCAPTCHA, ¿no? Y ya te vas al siguiente nivel, o sea, ya me puedes meter un CAPTCHA y decir, ah, vale, ahora si no eres un robot no pasas, ¿no? Te pueden hacer todas estas putadas, pero por suerte o por desgracia para ellos, siempre hay una forma de escaquearse. O sea, siempre hay, a ver, habrá un unblocker que sea súper difícil, pero siempre hay una forma de escaquearse. Y legalmente, no estás cometiendo un delito como tal, porque estás en una zona gris oye, es un dato público. ¿Que no debería hacerlo así? Pues no. Pero si tú me das una forma mejor una forma mejor de hacer a tus datos, pues oye, yo no te jodo las métricas o lo que sea. Pero bueno, eso, que vamos, que scraping sí que se utiliza en aplicaciones comerciales todos los días. Empresas como la mía, que scrapeamos datos de un montón de páginas web para luego dárselos a marcas y muchas de esas páginas no quieren obviamente que nosotros trabajemos y aún así nuestro negocio se basa en eso. Entonces, al final es eso, juegas en un mundo de grises en los que juegas a ser el más listo, ¿no? Vale, pues ellos te ponen una putadita y tú te la tienes que saltar. Y todo esto lo haces de forma programática y al final acabas teniendo unos robots que te pueden sacar datos de cualquier sitio. Y esto es un poco lo que mola de este mundillo, tiene ahí también su gracia, ¿no? El ver a ver cómo consigues convencer a la página web de que no eres un robot, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, en línea, por ejemplo, ha hecho scraping para verlos. Pues no es mala, no es mala. No es mala. De hecho, por ejemplo, es que los scrapers de Idealista están a la orden del día. Y creo que Idealista, ahora ya no sé cómo está, pero hubo un tiempo ahí que estuvieron planteándose pagar una barbaridad para poner unblocker. No sé si al final lo han puesto o no, pero te digo que no les va a salir muy rentable. O sea, lo van a poner y llegará alguien y descubrirá cómo saltárselo. Y ya está. Y obviamente, pues tampoco pueden hacer nada porque entre pueden localizar o entre que o que al final es eso, es un dato público, pues juegas mucho con eso. Otra cosa, por ejemplo, que se me olvidó comentar es, claro, el tema de geolocalización, ¿no? Como he dicho antes con Amazon, por ejemplo, según donde te pongas,
te interesa, o sea, según desde dónde te pongas, te va a dar un dato u otro, ¿no? Entonces aquí también puedes jugar con eso, puedes jugar con las IPs y entran en juego otro factor importante en el scraping, que son los proxies, ¿vale? Que los proxies, algunos ya les sonará, pero son una forma de enmascarar tu identidad en la web. Si tu identidad en la web es una IP, ¿no? Porque eso es lo que te identifica como máquina en la web, pues puedes utilizar proxies para enmascarar esa IP. No solo con motivos de seguridad, como por ejemplo puede hacer rollo lo típico que promocionan las VPNs y demás, para que pues trackers de publicidad y demás no te identifiquen y demás, sino que también se puede utilizar para geolocalizarte, es decir, para situarte en otro país y, por ejemplo, poder acceder a contenido que en ese país no está. Se pone de nuevo el típico ejemplo con las VPNs del tema de acceder a Netflix de Estados Unidos o de Reino Unido. Bueno, pues esto con páginas web puede pasar lo mismo. Puede pasar. Esto, por ejemplo, hay una página que tiene un montón de papers científicos subidos que aquí en España es ilegal. Entonces, como es ilegal en España, tienen cerrado todas las IPs que vengan de España. Bueno, pues ¿qué hace la gente? Se pone una VPN y entra desde otro país. Pues tú podrías hacer lo mismo con un scraper, en plan, tienes un proxy o una VPN que te enmascara la IP del scraper y te metes en ese país. Y además, bueno, luego ya hay en los scrapers más categoría enterprise o categoría de negocio, pues ya esas propias compañías como por ejemplo Illuminati o Crawlera, que ahora se llama Zite, tienen sus propios sistemas que asignan calidad a las IPs, por ejemplo, y te dan la IP que más calidad tenga para X retailer, para que no te bloqueen. Tienen mecanismos para falsear los blockers, pues le meten ellos sus propios headers, te hacen protocolos de reintentos, porque también muchas veces hay páginas en las que es cuestión de fuerza bruta, es cuestión de, oye, que esta IP me la cierra, pues nada, pues tengo que probar otra y otra y otra y otra. Y eso pues te lo dan también los proxies. Entonces, bueno, es un mundo, pues eso, que cuando te metes tiene un montón de cosillas, de truquillos y demás, y está bastante bien. UiPath, de hecho, no me suena, a no ser que lo haya visto. Bueno, estoy usando aquí uy. Bueno, UiPath, de hecho, lo que te hace, por lo que entiendo, es más, te hace los robots ellos mismos, ¿no? Claro, que incluye. Exacto, exacto. Sí, hay proveedores que a día de hoy, pues como he dicho antes, por ejemplo, Crawlera, ¿no? Que son los creadores de Scrappy, de, de scrapeo. O Luminati, pues tienen te ofrecen sus propios servicios de, oye, tú pagas por peticiones que quieres hacer y metes ahí tus selectores y automáticamente ellos te corren los robots en su nube y te envían los datos a donde tú quieras, ¿no? Claro que hay muchas empresas que se dedican a esto y luego hay empresas que nos dedicamos a esto, pero para un caso de uso en concreto, para sacar pues X tipo de datos y demás, ¿no? Entonces, sí, sí, hay formas. De hecho, a ver, hay incluso para hacer scraping, sin que sea de forma tan programática, pero bueno, sigue funcionando igual. Hay plugins de navegador, hay herramientas de escritorio que automáticamente te crean robots para hacer scraping. Hay un montón de herramientas distintas. Como he dicho antes, Python es un lenguaje. De hecho, antes había leído en el chat que alguien lo había mencionado. Si trabajáis con JavaScript, en vez de usar Selenium, ahora se usa Puppeteer porque es más ligero que Selenium y va bastante fino. Y eso es porque JavaScript también se utiliza mucho para hacer scraping, no solo Python. Pero sí, hay muchas herramientas. No te la puedo comparar con Selenium porque no sé exactamente si son comparables. Te puedo decir eso, que alternativas a Selenium, pues mira, eso, tienes Puppeteer, por ejemplo. Bueno, hasta hace poco tienes ¿cómo se llama? Phantom JS, pero que lo han descontinuado o están ahí como que no van a desarrollar más hasta nuevo aviso. Entonces, bueno, se ha quedado ahí un poco el proyecto parado. Tienes cosas como Playwright, que de hecho lo he puesto antes, pero bueno, es un proyecto bastante chulo. Bueno, me voy a meter a través del enlace de GitHub, pero sí. Es un proyecto bastante chulo, open source, para también automatización de navegadores, y que yo creo que viene un poco para pegar fuerte. Bueno, ahora hay un mix de páginas en pantalla que no sé qué pasa, pero bueno, que eso, para sustituir a Selenium y seguirán saliendo y saliendo y saliendo.
Cuando estás scrapeando, ahí ya con esto voy un poco cerrando, sobre todo, de primeras intentas conseguir acceso a las APIs por lo que he dicho antes, ¿no? El dato lo tienes más limpio, más estructurado, te da menos problemas, hay menos cosas que tienes que tener en cuenta, quitando el hecho de que, claro, necesitarás autenticarte o no, depende si la API está abierta o no. Pero si tienes acceso a la API es lo mejor. Lo siguiente que deberías poder intentar es saber si es una página estática y la puedes sacar con peticiones HTTP normales. Si aún así no puedes, pues lo siguiente sería probar ya con algún renderizador de JavaScript, pero sin irte a navegador. O sea, usar alguna librería que te permita bajarte el HTML con request, por ejemplo, y luego renderizarlo con un renderizador de JavaScript. Y ya lo siguiente, si ya no te queda otra, pues te vas a automatización de navegadores, más pesado en recursos, pero claro, ya es el max level de cosillas que se pueden hacer con ello, ¿no? Como hemos visto hasta ahora. Y, y, nada, eso es un poco así, un poco el panorama web scraping. Luego eso, os animo a buscar librerías. Le preguntaré después a Luis a ver cómo podemos hacer para dejar recursos subidos en Moodle, ¿no? Para que podáis tener ahí como las referencias de los enlaces y tal. También la presentación, aunque la quiero seguir ampliando. Y, oye, ir probando a ver que, no sé, si encontráis un caso de uso, ya digo, tiene muchas aplicaciones. Puede ser desde que, oye, quiero hacer una API, necesito datos de no sé qué, no encuentro dónde tengo los datos, bueno, pues igual los puedes scrapear, ¿no? Tengo que entrenar un modelo algorítmico, pues lo mismo. Siempre he querido hacerme un bot en Telegram que me avise cuando me voy a hacer millonario en la bolsa, pues perfecto. Pues te haces un bot, o sea, da igual, ¿no? O para noticias, para lo que te dé la gana. O sea, al final te da mucho juego. Y, yo creo que, bueno, con eso más o menos hemos hablado de todo. En modo Heldes, sí, sí, o sea, por dentro, Natalia pregunta, ¿no? En modo Heldes te sigue permitiendo usar la función click. Sí, por dentro es como correr un navegador. Lo único que no tiene la renderización visual, pero por dentro es igual, o sea, te da todas las herramientas del navegador y demás. ¿Qué pasa con el Heldes? Es verdad que antes no lo he dicho, que es más fácil que te pillen. O sea, porque cuando no estás, cuando llevas el navegador en Headless, hay ciertas cosas que no haces al pedir a una web, que si la web tiene un unblocker, o sea, un blocker, perdón, suficientemente inteligente, pues igual te pilla de, oye, que yo sepa, los humanos, lo que es usar los navegadores sin verlos, no. Entonces ya te cogen y te identifican como un robot. Pero bueno, hay formas de saltárselo, ¿eh? Hay cosillas, hay algo que se llama, por ejemplo, para Chrome, que es Chrome Stealth, que te mete como scripts que simulan como si fueses el navegador no headless. Y demás. Bueno, pregunta ahora Natalia, que cómo te lo detectan. Pues como he dicho antes, te pueden mirar, por ejemplo, en el user agent que estás utilizando, la información que va encodificada. Te pueden mirar que cargues ciertas partes de la página que en Headless no se cargan. Porque como no se renderiza, pues, o sea, como no se renderiza visualmente, pues no hace nada con esas partes del JavaScript o con esas llamadas. Y eso te lo pueden pillar por ahí. Luego, a ver, te puedes ir a cosas muy extremas. Dicen por ahí que hay blockers que te hacen lo que se llama una huella digital de tu equipo, que es que te meten una señal y comprueban si tienes, por ejemplo, pantalla, porque cuando lo tienes, ¿no?, en un navegador y demás, am, comprueban que tengas una pantalla, comprueban que tengas un teclado, con métodos muy chungos, pero esto ya son páginas que de verdad no quieren que scrapees. O sea, esto ya no estamos hablando del caso de uso normal, estamos hablando de cosas muy, muy extremas. Yo no he tenido la suerte de no encontrarme con cosas tan nazis. Lo más nazi que me he encontrado son cosas como, por ejemplo, el nuevo blocker del Corte Inglés, y nos lo hemos saltado igual, o sea que siempre hay una triquiñuela para acabar pasándote los bloques. Y vale, bueno, nada, y haces una última pregunta. ¿Habrá parte 2 de esta charla? Si queréis que haya parte 2, quizás un poco más práctica o algo así, pues quizás hay que hablarlo. No sé si podemos pasar un cuestionario o algo así. Y, seguimos viendo ejemplos de esto y vemos ejemplos más prácticos y demás. Pero ahora ya que llevamos ya 2 horitas, que dije 1 hora y media, ya me he alargado, pues creo que por hoy podemos cortar lo que es la grabación y luego quien se quiera quedar, pues miramos preguntillas y demás. Así que nada, sin nada más, pues bueno, voy a parar la grabación bueno, de hecho, importante, de hecho, antes de cerraros, cuando uséis el driver de Selenium, acordaros de cerrarlo, porque si no, se te queda en memoria y madre mía, cómo consume Chrome y Firefox, ¿eh? O sea que bueno. Bueno, muy bien, de hecho ni siquiera me deja cerrarlo desde el driver. Pues nada, nos vamos con otro fallo más.
Nada, muchas gracias a vosotros, chicos, por acudir